Eh, el conocimiento no es monopolio de las universidades. El mercado laboral antes era el referente para la movilidad, es decir, la gente iba a moverse hacia donde estaba la empresa físicamente y este paradigma está cambiando y también es algo muy importante que debemos nosotros atender y se puede a través de grupos, redes y estos equipos de trabajo que ahora son bien importantes. Algo también bien relevante es que nuevos actores, como el de universidades, que antes eran universidades nuevas, universidades pequeñas, pero ahora como estamos reunidos y estamos con estos esfuerzos tratando de trabajar como uno, pues hay nuevos actores a la altura y a la vanguardia de modelos de investigación y gestión. Creo que de las universidades privadas, las universidades públicas y muchas instituciones tienen mucho que aprender acerca de cómo se gestiona los recursos, cómo se hace el trabajo eficiente, cómo se puede ser eficaz y cómo se puede llevar una gestión donde se aprovechen todos los elementos y todo el talento. Y entonces, este conocimiento que nosotros creamos desde la gestión, creo que es importante que lo llevemos a revistas, a publicaciones, para que otras gentes lo vean y nos demos vista acerca del trabajo que hacemos. Y algo bien relevante, considero que el desarrollo de competencias investigativas en nuestros alumnos, pues es fundamental, pero no solamente como un elemento dentro del aula, sino como una habilidad, una actitud para la vida. Es decir, necesitamos alumnos críticos, necesitamos alumnos pensantes que cuestionen, que se comprometan con su contexto y sean transformadores. Y creo que en esta parte no es suficiente las ganas, es importante que la ciencia, para poder conocer, identificar la realidad y caracterizarla, es bien relevante. Eh, Comentando que fuera del histórico social, pues realmente el sujeto no existe, ¿no? Así lo hemos concebido como las personas existen cuando están en el contexto, dependen de él, y fuera de eso, en realidad, pues no se puede considerar persona sociedad porque somos hijos de nuestra historia y estamos emparentados con nuestro medio ambiente. Y aquí, en esta ilustración, solamente para mostrar en la base de las competencias investigativas esta relación de la teoría con la práctica y cómo el conocimiento y la investigación crean este círculo virtuoso mediante el uso de competencias investigativas, unas que tienen que ver mucho con la teoría, el dominio de la metodología, de la tecnología para investigar, pero también unas que son muy prácticas, como la comunicación oral, la escrita, buscar información, y el trabajo en equipo, que si combinamos estas, creo que atienden un poco el contexto de que mencionaba al inicio. Eh, y finalmente, comentar antes de pasar a nuestro número 8, pues porque es importante divulgar y pues porque esto estimula la curiosidad por la ciencia y el método. Sin método pues no hay ciencia. Cultiva el espíritu de investigación, algo que debe estar innato y debemos inculcárselo de manera muy fuerte a nuestros alumnos, que no se conformen con lo que les digan, sino que ellos creen su propia realidad en base a las experiencias que ellos puedan vivir y lo que ellos puedan investigar. También nos ayuda a desarrollar la capacidad para observar y tener claridad de pensamiento y obviamente creatividad, porque los problemas de las organizaciones en los que se van a insertar, pues necesitan de personas que busquen nuevas maneras de resolver las situaciones que se van a encontrar, y ahí están los buenos salarios. Importantísimo, erradicar mitos y llevar a los alumnos más basados en la ciencia y menos en el misticismo o en el conocimiento dogmático, porque para eso somos universidad. Abrir caminos hacia la participación del desarrollo cultural y, bueno, finalmente enriquecer la condición humana, porque el conocimiento definitivamente es uno de los elementos o ejes propulsores para desarrollar a las personas. En todo ese sentido, pues la revista Conexión, pues es una herramienta, un elemento que ha venido, obviamente, a atender estas necesidades. Hay muchas más que tenemos que trabajar,
pero al llegar ya al número 8 y con la participación que ahorita nos mostraban, pues ya está, ya es un indicador claro y concreto de que estamos dando pasos hacia esta consolidación, ya hacia atender las necesidades que nos está exigiendo la sociedad. Y de manera muy breve quisiera comentar algunos de los artículos, de manera muy breve, porque sé que tengo poco tiempo. Creo que, y Maru me dará la razón, se le nota a la revista la madurez. Ya no es la revista de los primeros números, ahora las revisiones son más sencillas, por lo menos para el comité editorial, por lo menos para mí, porque los artículos vienen mejor escritos, necesitan menos revisiones. Muchos de ellos ya no se quedan en la parte teórica, sino son modelos ya experimentales, traen experiencias. En ese sentido, pues yo me siento muy satisfecho y creo que vamos por el buen camino. En este caso, el inventario 4x40x4 de la doctora Beitia nos hace ver la necesidad de que los docentes tengan esta característica de tecnólogos. Propone una herramienta para medir cuáles son las capacidades y las competencias digitales que tienen los docentes. Esta creo que será excelente para poderlo aplicar nosotros cada quien en nuestra universidad. La maestra Fátima Barba, como psicóloga, nos habla acerca del efecto de los estados afectivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para establecer un clima áulico, un artículo muy, muy interesante. El doctor Avendaño y la señorita Iris acerca de los MOOCs hablan acerca de esta teoría nueva, del conectismo, los efectos de la tecnología en cómo aprendemos, muy recomendable. En lo personal hay muchos elementos ahí que desconocía. Xochitl, la educación en la sociedad del conocimiento y las implicaciones de cómo debe ser la práctica, cómo debe concebirse la educación universitaria ante estas nuevas realidades. La doctorante María Concepción Martínez, maestra de telesecundaria, recuerdo, la conocí en TX, una persona que se encontró ante el dilema de los grupos multigrados, grupos que incluso tienen a veces del primero hasta el sexto de primaria en una sola aula, y de cómo los materiales que SEP les entrega no consideran estas particularidades, y entonces ella está pensando cómo, si tengo que ver esos materiales, cómo podría ser una planeación didáctica para ello que nos lleve a alcanzar los objetivos y que se cumplan la adquisición de competencias. Hay otro también que es muy interesante, del maestro René Gutiérrez. Él trabaja aquí con nosotros en UNEA, el aprendizaje competente. Nos habla de la diferencia entre ser capaz y ser competente, la actitud afectiva y cómo la actitud afectiva tiene que ver con las capacidades o la disposición para poder aprender. Les recomiendo ahí, lean una anécdota que él habla de unos huevos rancheros. No se los platico para que ustedes lo revisen. Y bueno, los demás artículos que muy interesantes, la evaluación del PNPC, algo a lo que debemos aspirar. Yo creo que en el mediano plazo, que nuestros programas cumplan con estos requisitos. Dos que son muy técnicos, uno que tiene que ver con sistema reciclador de refrigerante y otros que tienen que ver con los pavimentos. Lo particular, el primero es una revisión teórica, pero el segundo, aparte de lo teórico, tiene un modelo experimental que creo que es muy valioso y que qué bueno que está ahí, porque nuestros alumnos de ingeniería pueden revisar y que no solamente hay que quedarse en lo teórico, ¿no? Ellos llegaron hasta experimentar estos conceptos. Y finalmente, el maestro Trejo, con un artículo pues bien interesante donde él hace una reflexión acerca de dónde están los límites de la andragogía y pedagogía, si realmente hay límites entre ellos, en dónde se cruzan, y le incluye algo muy bueno, que son reflexiones que tienen que ver con su experiencia docente y cómo esta conceptualización y cómo se entrelazan estos conceptos y visto desde las posturas teóricas de varios autores, pero también desde la propia que construye a través de su experiencia. En general, creo que este es un número de la revista Conexión pues ya muy logrado, donde se ve tanto la experiencia del equipo que está detrás,
como el trabajo de la gente que está colaborando, enviando los artículos, ¿no? Creo que es un esfuerzo bien importante, hecho con mucha calidad. Y bueno, pues una felicitación para todos los que están publicados y bueno, pues les agradezco mucho la invitación y aquí sigo al foro. Muchas gracias.